Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios. Con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. En la 100.1 esto es TF en Infinita. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y tú, Connie? ¿Cómo bien, estás? muy bien, es bien nada más. Bien, ¿no? Y todos bien, lo sabemos. Todos lo sabemos. Se es siente, viernes, se se siente, siente. así que estamos preparados. Oye, tomamos la decisión hace unos días de hablar de Argentina. Sí, porque no están habíamos pasando tocado ese tema. demasiadas cosas en Argentina. De hecho, ayer, exitazo para Javier Milei, se aprobó en el Parlamento definitivamente el paquete de reforma, la famosa ley de bases, ¿verdad? Ley de que ahí bases, sí. vamos a entrar en algún detalle, pero tenemos además otras polémicas asociadas y que esta bronca que le agarró Milei. Bueno, Argentina le tiene bronca al Fondo Monetario Internacional hace mucho rato, muchos años. pero ahora resulta que Milei, después de que partió su gobierno negociando con el FMI, y de buena manera y Claro. con buenas palabras de parte del fondo, etcétera, ahora la agarró ni más ni menos que contra un gran conocido nuestro, el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, Nuestro expresidente del Rodrigo Banco Valdés. Claro, nuestro Rodrigo Valdés. ¿Qué te pasa, Milei? Que es una pieza clave en el Fondo Monetario Internacional, además, porque es el pieza subdirector clave del para él, y departamento, para eso. claro, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, o sea, donde se toman las decisiones que involucran a Argentina. Justamente. ¿Por dónde quiere partir? ¿Por la Mira, polémica o por...? yo te diría que son 3 las noticias que pasaron esta semana y que nos permiten además ir trocándolas y además a través de cada una de ellas ir viendo cuál es la situación que estaba atravesando el país. La primera fue el lunes, que se conocieron cifras económicas. Ajá. El lunes se conoció una caída del PIB de un Potente. 5,1% en el primer trimestre y un aumento en el desempleo de 7,7%. Lo segundo que se conoció es lo que decías tú, lo que la prensa trasandina ha llamado la declaración de guerra del presidente Milei al Fondo Monetario y, como decías tú, en particular al economista chileno Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda de la presidenta Bachelet. Y el tercer punto también es la aprobación ayer tarde en la noche, pasada la medianoche, de la ley de bases que incluye reformas fiscales también propuestas por el presidente Milei. Entonces, yo te propongo que veamos las 3 cifras, porque los 3 temas, porque los 3 temas nos ayudan a entender la situación que está viviendo Argentina. La primera son las cifras económicas que les contaba. El lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Argentina, el INDEC, que sería como nuestro INE, dio a conocer 2 cifras que son importantes. Primero, la caída del PIB, un 5,1% cayó en el primer trimestre el PIB, la actividad económica. Más o menos dentro de lo que esperaba el mercado. Un sondeo de Reuters que encontré estimaba una caída de 5,3, cayó 5,1. Bien, bastante dentro de lo esperado. Y un aumento en el desempleo a 7,7%. Se compara con un 5,7% del trimestre anterior y un 6,9% del mismo trimestre del año anterior. 7,7% se instaló. Son cifras que de todos modos se esperaban y que eran evidentes que iban a pasar, considerando el fuerte ajuste fiscal que impulsó el presidente Milei una vez que llegó al poder y con una única misión que él se ha puesto en la cabeza, prioritaria, que es el control de la inflación. Y en eso, hay que decirlo, ha conseguido buenos logros. Probablemente es el gran logro que ha conseguido en su gobierno. De hecho, hace pocos días se conoció la inflación del mes de mayo y se ubicó en 4,2%. ¿Ya? Se trata del registro más bajo en los últimos 29 meses. ¿Ya? La inflación de 4,2%, que de todos modos en el acumulado del año va en 71,9%. ¿Ya? O sea, todavía falta por seguir bajando la inflación. ¿Tanto le importa a Milei eso, que el otro día dijo que si todo termina saliendo bien, probablemente le den el Nobel de Economía? Tal cual. Dentro de otras cosas que ha dicho durante la semana, además de pelearse con el FMI, también se postuló al Premio Nobel de Economía por si lograba la hazaña de controlar la inflación en Argentina, que sabemos es un país, como dicen algunos argentinos con los que conversé ayer, adicto a la inflación y a la deuda, como dicen ellos. Bueno, eso lo ha logrado, la reducción de la inflación la ha logrado primero con un control fiscal súper fuerte y que ha dejado heridos en el camino. Claro. Reducción de gasto muy potente. Reducción de gasto en pensiones de 30%, en obras públicas de 80%. No son cosas que necesariamente tocaron a la casta política, como él siempre llamaba, porque claro, la casta política
política, que es con lo que él basó su campaña electoral, representa una parte muy menor del gasto público y por lo tanto, si quiere bajar el gasto, había que meterse necesariamente en pensiones. Y bueno, y otra serie de cosas que ha logrado ir haciendo. Gracias a esta reducción fiscal logró tener un superávit primario, que es algo que también reducir el déficit y obtener un superávit en sus primeros meses, que también dicen es un gran logro de su gobierno. Se liberalizaron precios, se liberaron precios, que también era... A propósito de debates nuestros, a propósito precios de debates, congelados eternamente. Y ahí son precios congelados que llevaban mucho tiempo y se lograron liberar precios. En fin, se logró frenar la emisión monetaria también descontrolada desde el Banco Central y la diferencia también entre el dólar oficial y el dólar blue o informal también se ha ido acotando. O sea, en cifras económicas, por ese lado, se han conseguido éxitos, pero el tema es a qué costo, ¿cierto? A qué costo, y ahí volvemos a las cifras que comentábamos del principio de la semana, la caída fuerte del PIB y el aumento del desempleo. Y ahí hay distintos economistas que tienen distintas visiones. Hay economistas que dicen que lo que está haciendo el presidente Milei y su ministro de Hacienda es lo que había que hacer, es el camino que hay que tomar, pero hay otros que no. Me fijaba recién, por ejemplo, en el Twitter del ex ministro Prat Gay, que fue ministro del presidente Macri, digamos, no es un ministro de izquierda, y él decía, cuidado con el riesgo de pasar de la hiperinflación a la hiperrecesión, decía él. El ajuste indiscriminado del gasto público destruye ingresos y provoca caída en ventas. La caída en venta deprime la recaudación de impuestos. Así a ver también el exministro Prat Gay. O sea, hay distintas visiones respecto de la fuerza con que se deben impulsar estos ajustes fiscales para conseguir la caída de la inflación. Ahora, lo llamativo es que pese a esto, la popularidad del presidente sigue alta. Sigue alta. Lo leía ayer en una columna de Joaquín Morales Solá, que justamente del diario La Nación, en que justamente se hacía ver este punto. La aprobación del presidente Milei oscila entre 54 y 56 puntos. Decía, pese a que la única cifra positiva, dice que él que se puede mostrar, es que le afecta a la gente, es la caída en la inflación, pero... hay una caída en la actividad, hay un aumento en el desempleo, dice, hay una caída en las ventas de los supermercados, que es algo que va muy directamente a los ciudadanos. La aprobación del presidente sigue alta y él se atreve con dos argumentos. Él dice, por un lado, la gente está dándose cuenta de lo importante que es reducir la inflación, y por otro lado también no hay mucha variedad. Más allá de Milei, tampoco hay mucho más donde elegir. Claro, los argentinos acostumbrados a vivir en un contexto inflacionario, digamos, hoy día deben estar efectivamente tomándole el peso y tomándole el valor a esa cuestión que en otras partes del mundo, cuando tú tienes un vaivén, digamos, de precio, bueno, es el debate que tenemos hoy día con las tarifas eléctricas. Claro. El mundo político asustadísimo por una cuestión que del Banco Central dice, ya, ojo, pero esto va a durar unos 12 meses y después se tiende a diluir. No estamos hablando de una inflación permanente, persistente, sino que de un impacto temporal, en definitiva, pero los argentinos están acostumbrados a eso, claro, a sufrir eso, y esa promesa todavía es una cuestión que mantiene a Milei arriba, y también un poco esa convicción, José Tomás, creo yo, instalada en muchos argentinos, de que todo lo que Milei está haciendo eran cuestiones que había que hacer hace mucho tiempo, que nadie se había atrevido, nadie había tenido las espaldas para hacerlo. Él no las tiene necesariamente en el Congreso. Ojo, lo que logró ahora con la aprobación de la ley de base es un tema en términos de haber alcanzado los apoyos. Solo lo podía hacer o un dictador o un loco. Esa es un poco la idea. Y como no queremos un dictador, dicen los argentinos, nos quedamos con el loco por un rato. Y además nadie puede decirle respeto, nadie puede decirle que haya engañado a nadie, porque no, además él en su campaña electoral dijo, acá lo vamos a pasar muy mal, digamos, para controlar esto lo vamos a pasar. Votaron con B corta, claro, por eso. Justamente, entonces él se da esta situación, digamos, pese a las críticas que uno puede ver de analistas internacionales, pese a la caída en la actividad económica, pese al aumento en el desempleo, la popularidad del presidente sigue arriba. Ahora, se dicen también los analistas en diversas columnas que leí ayer, eso no es eterno, claro, no es para siempre, y por lo tanto probablemente el desafío ahora es ir preparando las bases para volver a crecer. Claro, porque el cuero dura un rato, claro. O sea, están todos dispuestos a aguantar el chaparrón, pero en algún momento también es necesario empezar a mostrar beneficios o cambios. Avanzado el control de la inflación y el control del déficit, o sea, de la situación fiscal, debiera avanzarse hacia medidas que ayudaran a aumentar el crecimiento. Ahora, en este escenario es que se da esta guerra
con el FMI. Recordemos la importancia que tiene el FMI para Argentina. Es su principal acreedor. Claro. Le debe 45 mil millones de dólares se le debe a Argentina, y por eso es que el FMI siempre está muy presente en constantes renegociaciones y muy presente también en el debate público de Argentina, explicando qué es lo que debiera hacer el país. El staff del FMI publicó un informe hace pocos días, un informe que tiene 110 páginas, en donde se refiere a distintas cosas. Hablaba ayer con un economista argentino que me dice, lo más llamativo es que si tú lees el informe, hay varias partes en donde el FMI resalta muchas de las medidas tomadas por Milei. Pero hay una parte en donde se refiere al tema cambiario, ¿ya? Y donde dice que habría que avanzar a un tipo de flotación administrada. Básicamente está empujando el fin del cepo cambiario, una devaluación, y eso y avanzar hacia un sistema económico cambiario como el que tiene Uruguay o Perú, dice el FMI. Eso incomodó muchísimo tanto al ministro Caputo como al presidente Milei. Y en una entrevista radial, el presidente Milei responsabilizó al FMI y al propio Valdés de el aumento de pasivos que tuvo el Banco Central durante el gobierno anterior, del aumento de deuda que tuvo el Banco Central durante el gobierno anterior. Dijo, no solo responsabilidad del gobierno anterior y del Banco Central anterior, sino también de algún técnico del Fondo Monetario Internacional que avaló esto o que hizo la vista gorda de esto. Algún técnico del FMI que pueda tener vínculos con el Foro de Sao Paulo, dijo. Y dijo en Radio Mitre, y el conductor le insistió y le pregunta, ¿chileno? Le pregunta el conductor, y él dice, y sí, fue ministro de un presidente que pertenece al Foro de Sao Paulo. Dice, el Foro de Sao Paulo, recordemos, es esta instancia de política de grupos políticos de izquierda latinoamericana. Bueno, varios analistas también argentinos, leía ayer la columna de Carlos Pagni, que es otro columnista muy importante de La Nación, que se reían justamente de este tema y de decir que Rodrigo Valdés es cercano al Foro de Sao Paulo, que probablemente no hay nada más lejano, digamos, decía este columnista. Describen a Valdés como un populista filo kirchnerista y chavista, dice este columnista, cuando no hay nada más alejado de eso. Ahora, la molestia es incluso mayor. El diario La Nación ayer decía que el ministro Caputo, en una reunión de gabinete, habría pedido que él esperaba que Valdés fuera removido de las negociaciones con Argentina. Entonces, la molestia es muy importante, y también conversándolo con economistas argentinos, te habla también de esta personalidad del presidente Milei absolutamente desbordante, que tiene que ver con que se anuncia premio Nobel, digamos, y con constantes exabruptos que tiene en distintas materias, digamos. Hay un análisis que hace Carlos Pagni, que es columnista también de La Nación, que se pregunta, ¿dónde está el pecado de Rodrigo Valdés? Pagni se pregunta, en que admitió, toleró o avaló una perversidad del gobierno de Massa, que fue aumentar la deuda del Banco Central de manera delirante, tratando de interpretar a Milei. Y ahí dice que la primera curiosidad es quién empezó con esas garantías ideadas por el gobierno argentino para que el Tesoro tuviera financiamiento. No fue Rodrigo Valdés, sino su antecesor, el brasileño que hoy día es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ian Goldfan. Claro, que hoy día está en ese cargo. Y habrá que ver cómo se pone el presidente del BID cuando vaya a pedir plata el gobierno, que está esperando un crédito del BID para armar un paquete de financiamiento que incluye el fondo y otras cuestiones más. Ahí se puede terminar agarrando con otro organismo internacional el presidente Milei. Tal cual. Y cruza, digamos, a distintos economistas, además, y los enreda con definiciones como esta, como el Foro de Sao Paulo, que están muy alejadas de la realidad. Tú dijiste 3 cosas. Y la tercera, claro, es la ley de base que se aprobó anoche. Revisemos así muy rapidito qué cambios sustantivos tiene. Muy rápido. Básicamente es el primer paquete de medidas impulsadas por el presidente Milei. Recordemos que cuando él recién asumió, presentó un proyecto que no logró ver la luz, que era muy importante, que incluía privatización de empresas y una serie de medidas. Él ha tenido que ir acotando lo que incluye esta reforma, que incluye algunas flexibilidades laborales,
y que también incluye algunas medidas fiscales. De hecho, tiene un aumento de impuestos a la ganancia de la capital o una reposición de un impuesto a la ganancia de capital. Y consiguió la aprobación con 147 votos positivos y 107 negativos. O sea, con una mayoría bastante amplia, digamos. No fue al justo, ¿ya? Y eso también es algo que se preguntan también en distintas columnas que consultaba ayer. Más allá de los exabruptos propios del estilo Milei y de esta cosa contra la casta política. Tiene gente haciendo política en el trabajo parlamentario. Claro, su jefe de gabinete, tiene gente que además es dialogante y que consigue cosas como esta. O sea, esto es un gran logro para un presidente que además está en absoluta minoría en el Congreso, o sea, en absoluta minoría en el Congreso. Creo que tiene 7 senadores, digamos. Y sin embargo consiguió este triunfo electoral, y que probablemente es el primer gran triunfo en el Congreso. Se configura la oposición súper concentrada en el peronismo y en la izquierda, ¿verdad? Que votó en bloque en contra de Milei, pero ha logrado en el fondo abrir un bloque que la prensa argentina llama los dialoguistas. Claro. Que son los que están dispuestos a conversar y a llegar efectivamente a acuerdos. Un bloque de dialoguistas que además ven, o sea, que pueden tener sus reparos con Milei, pero que también ven con malos ojos al kirchnerismo, porque ven en el kirchnerismo que su único interés es ver caer a Milei, digamos. O sea, la única posibilidad que ellos ven de volver al poder es que Milei, digamos que la fórmula Milei no resulte y que el gobierno termine lo antes posible, y eso también ha generado rechazo. Ojo que hay una amenaza kirchnerista de judicializar las leyes, claro, que puede ser la batalla que viene. Probablemente vamos a terminar en eso. En este escenario también hay otro protagonista chileno, además de Rodrigo Valdés, que es José Luis Daza, el economista chileno, un economista bien destacado que lleva una vida larga viviendo en Estados Unidos y que nació en Argentina, y al que se le estaría ofreciendo, o se le ofreció ya. Se le ofreció, pero él no ha respondido y por lo tanto no es un tema que no está amarrado todavía. Se le ofreció el viceministerio de Economía, en reemplazo del viceministro que renunció hace pocos días. Se le ofreció este cargo y él todavía no contesta. O por lo menos no lo sabemos si es que ya ha contestado, todavía no se ha hecho público. Y por lo tanto eso está en stand-by. De todas maneras es una persona muy cercana a muchas personas del gobierno y está muy cerca aconsejando respecto de las distintas medidas que se van tomando. El gobierno acaba de cumplir 6 meses. 6 meses, yo creo que de todas maneras probablemente han sido 6 meses más exitosos de lo que muchos pensaban en muchas cosas. Nadie se imaginó, digamos, que iba a lograr cosas que ha ido logrando, pero como lo que partiendo por la aprobación en el Congreso de la ley de base y la reducción de la inflación y el control del gasto. Ahora está recién partiendo, son 6 meses, hay que ver qué es lo que pasa adelante, y como decía justamente Joaquín Morales Solá, todo también puede cambiar. ¿Y si le dan el Nobel de Economía? Imagina. José Tomás, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Listo. Que estés bien. Son las 8.